hago lo que quiero, no lo puedo evitar. Tomo para olvidar que el doctor me prohibió tomar. Y gracias a Dios soy ateo. No consigo empleo por mi cara, creo. Es lo lindo de ser feo. Pero si espero, desespero si quiero ver el partido entero. Ya está, cuánta ambigüedad. Esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Y sé que dijo una vez el Nobel de la Paz asesinado acá. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Busco respuestas y encuentro preguntas. Nadie contesta porque cuesta separarse de una mala junta. Y no hay contradicción, dije que me equivocaría y como me equivoqué tuve razón. Perdón, si mi mente queda en blanco veo todo negro. Escucho el himno a la alegría y me deprimo, no me alegro. Como mi socio cuando dijo a su mujer preñada: el ocio no me deja tiempo para nada. Y con esa mil coartada se desembarazó de la embarazada. Ya está, cuánta ambigüedad. Esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Y sé que dijo una vez el Nobel de la Paz asesinado acá. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Trae mala suerte ser supersticioso. Acaricio un círculo y se vuelve un círculo vicioso. Soy cauteloso y juro seguro que todo es dudoso. ¿Cuántas veces dije no, queriendo decir sí? ¿Cuántas veces presentí el principio del fin? ¿Cuántas veces dije sí, queriendo decir no? Es así, como te digo una cosa, te digo la otra. ¡Qué horror! Hasta mis debilidades son más fuertes que yo. Ya está, cuánta ambigüedad. Esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Y sé que dijo una vez el Nobel de la Paz asesinado acá. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Ya está, cuánta ambigüedad. Esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Y sé que dijo una vez el Nobel de la Paz asesinado acá. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Bueno, buenos días, bienvenidos a todos, todas, todes, ¿cómo andan? Bueno, quería darles la bienvenida a la sexta clase de este curso, la institución imposible, mixturas, resonancias, intersticios. Bueno, recién acaba de pasar el cuarteto de Nos con Lo bueno de ser malo, y bueno, esta es la canción que eligió Pablo para abrir su presentación en esta sexta clase del curso, que se va a llamar La institución nos captura fluidamente. Pero antes de darle la palabra a Pablo, quería presentarlo. Seguramente muchos de ustedes lo conocen. Pablo es historiador, es ensayista, es docente. En la actualidad trabaja como docente en la Universidad de José C. Paz, también en el USAM, coordina grupos de estudio, escribe y publica artículos muy frecuentemente, así que recomendamos también que los puedan buscar y leerlos, también los podemos compartir en distintos medios. Y quería nombrar los libros que publicó, que los tengo acá. Los libros que publicó se llaman El Judaísmo Líquido, en 2014, publicado por la editorial Biblos. El Bienestar en la Cultura y otras composiciones precarias, es un libro del 2012, publicado por Pie de los Hechos.
El Estado Postnacional, más allá de kirchnerismo y antikirchnerismo, también publicado por Pie de los Hechos en 2011, y su último libro, Esto no es una institución, del 2019, publicado por Red Editorial, que un poco la conversación de hoy va a girar en torno a lo propuesto en esa publicación. Bueno, Pablo, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación allá por el verano, cuando estábamos planeando y craneando el curso, y bueno, un gusto y un lujo realmente tenerte como invitado. Bueno, gracias. Gracias. Sí, este es el libro que mencionó recién Agos, Esto no es una institución. Un poco la idea es mostrar que las instituciones que vemos como si fueran las de siempre, ya no son las de siempre. Yo soy historiador y creo que Agos recién lo dijo. Y los historiadores, una de las cosas que hacemos es mostrar los cambios y mostrar que quizás las representaciones que tenemos de las cosas dejan de ser adecuadas una vez que ocurren estos cambios. Entonces, mi idea va a ser mostrarles algunos ejemplos de modificaciones institucionales, de mutaciones, para mostrar que las instituciones se han fluidificado. Y también, perdón, voy a cerrar la ventana. Mostrar que las instituciones se han fluidificado, haciendo un contraste con definiciones clásicas de instituciones sólidas. Espérame que voy a silenciar algunos micrófonos que no me di cuenta. Perdón, Pablo. No hay problema. Perdón que voy a silenciar, pero es para favorecer la exposición. Bueno, yo me formé, digamos, hice una formación paralela a la facultad, que fue en los grupos de estudios de Ignacio Leucovich, y mucha de mi producción es en diálogo con su producción. Él hablaba de la fluidez, y cuando él hablaba de la fluidez hablaba de destitución, hablaba del agotamiento del Estado-Nación, y eso era a fines de los 90, principios de los 2000. Después hubo reconfiguraciones. Las instituciones fluidas, de las que voy a hablar, son instituciones posteriores a esa fluidez de desconfiguración, de destitución. Son reconfiguraciones que las instituciones tuvieron que hacer para funcionar eficazmente. Voy a compartir pantalla y les voy a mostrar un cuadrito con un esquema de los movimientos históricos. A ver si... Ahí se fue el compartir. Ahora vuelvo a empezar. Ahí está. Ignacio Leucovich marcaba una diferencia fuerte entre la solidez y la fluidez. Muchos de ustedes lo habrán leído. Él hablaba de Estado-Nación en tiempos de solidez y de Estado técnico-administrativo en tiempos de fluidez, en los 90. Yo hablo de una segunda fluidez que comienza después de los 2000 y en la que estaríamos hoy. Entonces el Estado es un Estado postnacional. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, Ignacio conceptualizaba el Estado-Nación como un Estado que era la metainstitución de todas las instituciones, la metainstitución donadora de sentido.
El Estado posnacional ya no es un Estado que le puede dar sentido a todas las instituciones, porque ya no es metainstitución. Es como una institución muy grande al lado de las instituciones, pero no debajo. No puede necesariamente darles un marco, y las instituciones tienen que hacer conexiones en vez de estar sobre un suelo que les asigna un lugar. Esto se corresponde con cambios en el tipo de capitalismo. Ya me vengo a la segunda parte, a la segunda fila de la tabla. Cuando había Estado-Nación había capitalismo industrial. Cuando empieza la fluidez, hay capitalismo financiero. Para hacer una distinción, digo que a fines de los 90 era un capitalismo sobre todo financiero, donde parecía que no había producción. Después de los 2000 empieza a haber producciones como la megaminería o los hidrocarburos, y se convierte en un capitalismo recombinante, el crecimiento chino, bueno. Y viene acá la línea, la fila de la forma de configuración de lo social. En tiempos sólidos había institución. En la primera fluidez, a fines de los 90, había destitución, o también Leukovich lo llamó fragmento o galpón. Había desorden dentro de las instituciones. Y lo que vamos a tratar de mostrar hoy un poquito es la institución, cómo se va configurando lo social en la segunda fluidez. Adelanto que tiene que ver con una configuración precaria, una configuración que no es sólida. Bueno, después hay una última fila sobre la subjetividad prevaleciente en cada época. En la solidez era el ciudadano, en la fluidez era el consumidor. Esto es lo más recordado quizás de Ignacio Leukovich, la aparición del consumidor en la escena pública, digamos. A mí me parece importante mostrar que no dejamos de ser consumidores, pero que a la vez empezamos a ser emprendedores. Y no solamente cuando acometemos una empresa económica. También por eso somos emprendedores como docentes, presentando proyectos o conectando con diferentes... Perdón, voy a silenciar el WhatsApp. Entonces decía, yo no sé si ustedes están viendo todas mis pantallas. Ahí estamos de vuelta. El consumidor emprendedor es un tipo que también es emprendedor para ir de una institución a otra. Por ejemplo, de una escuela a otra, o de un centro de adicciones a otro, de un hospital a otro, etc. Les cuento, bueno, no está acá. Les cuento así, la primera vez que vi esto, yo no lo llamaba institución todavía, lo llamaba interfaz. Precaria ya no existe más, que trataba de... Se te trabó un poquito, Pablo. Estás con mala señal. No se te escuchó. Sí. Habías propuesto la idea de interfaz, pero luego no se escuchó. A ver si ahora.
había un proyecto para captar judíos no institucionalizados. Ese proyecto ya dejó de dejó de existir como buena institución en la precariedad que no se sabe cuánto dura. Y lo que hacía este proyecto, que se llamaba Shock, era hacer las festividades judías en plazas. ¿Ahí se está escuchando? Sí, bien. Bien. Hacerlo en un templo o en una casa, había muchos stands que podían ser de comida o de merchandising o de actividades plásticas para los chicos, o en otro stand podía haber una conferencia de un rabino. Y lo interesante de esto es, una, la heterogeneidad interna de esa plaza. Otra es que los recorridos por ahí no eran como los recorridos preestablecidos por una institución, sino que eran feriales. Cada consumidor hacía su propio recorrido. Esto no es algo propio de una institución sólida, una institución de otros tiempos, ¿no? Bueno, hay un artículo en mi sitio donde relato un poco esto, pero les cuento el resumen que les voy a leer aquí. La interfaz no es, o la institución es algo que no está garantizado que permanezca. Y más bien está garantizado que mientras dura, cambia. Dos, la diversidad es algo que ya no es interinstitucional, sino intrainstitucional. Aquí, por supuesto, institucional es un atavismo del lenguaje y habría que decir intrainterfaz. Una diversidad que es incluso intraindividual, pues a diferencia de la institución, la interfaz no se representa a sí misma como un todo coherente y no dispone de operadores de homogeneización. 3. La interfaz como estación de paso, cual portal de Internet o cual estación de tren, para una cantidad de recorridos que no tienen curso preestablecido. Podríamos agregar 4. La interfaz no aspira a ligar sólidamente los elementos que la globalización ha dejado sueltos, sino a conectarlos rápida y fugazmente sin necesidad de escribirlos. Promueve conexiones socioculturales según uno u otro punto de compatibilidad, lo judío por caso, pero no instituye vínculos según añosos procesos de disciplinamiento. La interfaz no instituye ni destituye, astituye. Bueno, acá con este neologismo se explica por qué hablo de astitución, que es poder tener un verbo que no sea ni instituir ni destituir, que sea astituir, que quiere decir construir precariamente lo social. Las instituciones precarias producen elementos precarios. Supongo que ya van pensando en algunas instituciones fluidas por las que están circulando ustedes. A mí me encantaría que después cuenten esas experiencias, porque es algo a lo que uno no siempre tiene acceso y estaría bueno ver qué resonancias tienen estas ideas en gente que anda por diversas instituciones. Bueno, dado ese pantallazo, quiero leer algunas definiciones clásicas de institución. Creo que vamos a tener tiempo para hablar también de la visión de Freud. Pero aquí puse 3 definiciones sociológicas.
de sociólogos. Primero la de Durkheim. Las instituciones son un conjunto de ideas, son un conjunto de actos y de ideas completamente instituidos que los hombres encuentran delante de ellos y que se les imponen en mayor o menor medida. Bueno, las instituciones como algo completamente instituido. Acá un diccionario de sociología define de la siguiente manera: configuración de conducta duradera, completa, integrada y organizada, mediante la cual se ejerce el control social y por medio de la cual se satisfacen los deseos y necesidades sociales fundamentales. Entonces tenemos esta idea funcionalista de que las instituciones satisfacen necesidades sociales, pero también que configuran conductas y que las conductas son, las configuraciones de la conducta son duraderas, completas, integradas y organizadas. O sea, funcionan como un relojito. Y esto es algo que está en nuestra representación de lo que debiera ser una institución. Después, cuando nos encontramos que las instituciones no son esto que debieran ser, nos enojamos, nos frustramos, nos desesperamos, nos sentimos desbordados, lo que sea. Pero tenemos que poder pensar lo que efectivamente nos encontramos y no lo que nos representamos que debería haber. Bueno, leo la definición de Parsons, o sea, un poquito más compleja, pero que va en el mismo sentido. Dice, en este sentido, las estructuras institucionales son el elemento fundamental dentro de la estructura del sistema social. Elemento fundamental dentro de la estructura del sistema social. Ellas constituyen cristalizaciones relativamente estables de las fuerzas del comportamiento, a tal punto que la acción puede regularse de manera de hacerse compatible con las exigencias funcionales de una sociedad. Bueno, aquí subrayo la idea de cristalización. La institución como algo que se repite, la institución como algo que cumple una función que la sociedad necesita. Insisto, para un historiador, estas son fuentes de época que hablan de una época, la época sólida. No son definiciones equivocadas. Son ciertas para su momento, para el momento en que fueron escritas. Siglo XX, primera mitad del siglo XX o principios del siglo XX. Bueno. Freud, en Psicología de las Masas, diferencia masa espontánea y masa artificial. La masa espontánea, bueno, es la que puede haber en la Revolución Francesa, dice Freud. La masa artificial es la masa organizada y nosotros diríamos la masa que ya tiene una institución. Toma el término de masa artificial de McDougall y tiene las siguientes características. Aquí está. Tiene continuidad, tiene ideas e ideales comunes que incluyen afectos comunes. Relación con otras masas organizadas rivales, tradición e instituciones propias, división social del trabajo internamente. Entonces, digo yo, se ve que una masa organizada es asimilable a una institución. Y así analizará en el capítulo 5 de Psicología de las Masas dos masas artificiales, la Iglesia y el ejército. Y cito a Freud en el capítulo 3.
A nuestro juicio, la condición que McDougall designa con el nombre de organización de la multitud podría ser descrita más justificada en una forma distinta. Trátase de crear en la masa las facultades precisamente características del individuo, y que éste ha perdido a consecuencia de su absorción por la multitud. El individuo poseía, desde luego, antes de incorporarse a la masa espontánea o primitiva, su continuidad, su conciencia, sus tradiciones y costumbres, su peculiar campo de acción y su modalidad especial de adaptación, y se mantenía separado de los otros con los cuales rivalizaba. Todas estas cualidades las había perdido temporalmente por su incorporación a la multitud no organizada. Lo que me interesa de este párrafo es que Freud tiende a pensar el colectivo institucional como un individuo, esto es, como un uno estable y articulado. A mí me parece importante cuando vemos las instituciones de hoy que las vemos fragmentarias. Y hay muchos problemas, ¿no?, entre áreas de las instituciones que no se articulan. Ahora les quiero mostrar otra cosa propia de las instituciones, que es lo que llamé liberalismo conectivo. En el Estado-Nación, las instituciones tenían una relación bastante preestablecida entre sí. Por ejemplo, la familia preparaba a los pibes para ir a la escuela, la primaria preparaba a los pibes para ir a la secundaria para ir al trabajo o a la universidad. Y esas eran las conexiones, o las ligaduras más bien, interinstitucionales. En este afiche que estoy mostrando acá, las conexiones son ad hoc. Este es un afiche que tomé en 2019, me parece. Una foto que tomé en 2019. Había acá una colección de convenios ad hoc entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, una marca de cremas y productos cosméticos, y la Asociación Argentina de Oncología Clínica. Aquí al costadito, chiquitito, se ve también seguramente la gente que hizo la campaña. Bueno, son conexiones entre diversas instituciones que duran lo que dura una campaña publicitaria contra el cáncer de piel. Acá hay otra forma de liberalismo conectivo. Esto era un mapa que el Ministerio de Educación mandaba a las escuelas con una guía de orientaciones, creo que en el año 2014. Habitualmente, en tiempos estatal nacionales, nos representábamos la relación entre instituciones de manera piramidal. Una escuela, digamos, era parte de la base, una escuela era parte de la base de la pirámide, en la que en la cima estaba el Ministerio de Educación y el Poder Ejecutivo. Acá, en cambio, se manda un mapa donde la propia escuela tenía que rellenar con qué otras instituciones estaba en contacto. Entonces se ve, por supuesto, Poder Ejecutivo y Ministerio de Educación, pero aparece de repente Organización de la Sociedad Civil, Comisaría, otra escuela cercana.
autoridad de aplicación de la ley 26061, que si recuerdo bien es la de niñas, niños y adolescentes, equipo de apoyo y orientación, bueno, diferentes, ¿no? Digamos, acá ya estamos hablando de una escuela que tiene que hacer el propio mapa de las conexiones interinstitucionales en las que se maneja. Pero este mapa no es solo eso, tampoco era estable y definitivo. Y esta es otra característica institucional, que las relaciones y conexiones van cambiando porque son precarias. Abajo pueden ver que hay una dirección de internet donde se podía ir cargando más conexiones, y la idea era que ese mapa integrara todas las conexiones de todas las escuelas. Yo intenté entrar hace un tiempo y no estaba más ese mapa. Entonces, ese mapa también era en sí mismo una institución precaria o fluida. Les quiero contar ahora un caso que contó un operador de una institución para niñez, adolescencia y familia de la ciudad de Rosario. A ver, voy a dejar de compartir un momento. Allí la institución esta vio que había unos chicos de un barrio carenciado, de una villa, que estaban en riesgo en su casa. Entonces, para limitarles ese riesgo, para sacarlos de la situación de probable violencia, la dirección de niñez no tenía dónde llevarlos, los llevó a un hostel, que según contaba el operador era un hostel de mala muerte. Para comer no estaba preparada esta dirección de niñez, adolescencia y familia para asegurarles la comida. Lo resolvieron a través de unos vales que iban a cambiar a un local de comidas estos chicos. Entonces los sacaron del barrio donde vivían, no les dieron una contención significativa, afectuosa, ¿no? El operador que me contaba esto, un colega de ustedes, decía que era una retraumatización. En un momento, estos pibes hacen un robo, y lo que hacen los operadores de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de Rosario es llamar a la policía. Entonces se aplica la violencia contra los pibes, pero se aplica una violencia tras el violento hecho de sacarlos de su barrio y de tenerlos en un hostel sin referentes significativos. Bueno, es decir que la Dirección de Familia de Rosario se abrió en 2009. Esto ocurrió en 2016, la anécdota que les conté. Por supuesto, el operador estaba muy indignado con esto de llamar a la policía, pero las instituciones operan improvisando muchas veces porque se ven una y otra vez desbordadas por la contingencia. Entonces, cuando hay apuro y hay contingencia, lo que nos surge es lo automático. Lo automático puede ser recurrir al mercado, que sería el hostel y el local de comidas, o lo automático puede ser recurrir a la policía.
Entonces, un poco la cuestión, para ir más allá de las instituciones, ya adelanto un poquito, la cuestión es crear tiempo para pensar, crear dispositivos de demora, ¿no? Voy a compartir la pantalla nuevamente. Bueno, aquí quería resumir un poco la experiencia corriente en las instituciones. La heterogeneidad y la fragmentación interna, las contingencias y la improvisación, los operadores sintiéndose desbordados. Por ejemplo, me contaba un agente de una residencia interdisciplinaria en el partido de Moreno. Esta gente tenía que capacitar a los residentes y estar un poquito acompañando a los residentes en sus prácticas en ese barrio carenciado de Moreno. De repente hubo un pibe que hizo un robo, cayó en cana. Entonces las formadoras de residentes tuvieron que ir corriendo al juzgado, tuvieron que dejar la instancia de formación que les tocaba ese día, hablar con el juez, hablar con el comisario. Bueno, una cantidad de cosas para devolver al pibe a su hogar. Lo lograron, pero no sabían por cuánto tiempo lo habían logrado. Es decir, hay que hacer gestiones febriles, corriendo, y sin saber bien si los resultados van a ser duraderos. Como se ve, hay flexibilidad. Y acá hay otra palabrita que es la customización, que viene del inglés customer, ¿no? Que quiere decir cliente. Que las instituciones fluidas o instituciones se tratan de, para no perder a sus destinatarios y captarlos, tratan de personalizar la atención. Y esto puede ser informal, con distintas viandas en el comedor de la escuela, o puede ser más formal con la maestra integradora en el aula. Acá hay una palabra de la que todavía no di ejemplos, la fiebre restituyente. Los operadores en las instituciones o instituciones fluidas tienen mucha necesidad de que vuelva a ser la institución como se supone que fue en el siglo XX cuando funcionaba bien, que vuelva a ser una institución sólida. Entonces, los problemas que aparecen se leen como demandas para pasarlos al Estado. Un Estado que ya no es el suelo metainstitucional donador de sentidos. Entonces, en vez de poder pensar los problemas en su singularidad, en su situacionalidad, se los piensa como demandas, y como demandas se reclama más arriba, ¿no? Y para restituir y para cubrir derechos.
Bueno, otra experiencia corriente en las instituciones es que hay que tener creatividad para conectar. Conectar con los destinatarios, conectar con otras instituciones, conectar con los superiores, con los colegas y no colegas de la organización, etc. Todas estas conexiones que en una institución sólida hubieran estado preestablecidas y había que aprendérselas, había que ganarse el derecho del piso, el derecho de piso al entrar a la institución. Hoy hay que gestionarlas, hay que ver, cada vez tenemos que emprender conexiones como empresarios o gestionadores. Y en esto también se ve la precariedad, ¿no? Digámoslo así, no conecto con funciones, sino que conecto con este que está ahora. Y yo mismo soy uno que está ahora y no soy una función, el habitante de una función instituida que se conecta de manera instituida con otra función instituida. Creatividad para evitarlas es otra manera de decir un poco lo que acabo de decir recién. Esta creatividad es que a veces también puede ser redes sociales, que poner a la institución fluida, crearle un Instagram para conectar con los pibes que vienen a, qué sé yo, al comedor a comer, que también tienen quizás su Instagram. Bueno, aquí lo importante es que así como hay desbordes y hay automatismos, hay toda una cantidad de desafíos, porque hay para los cuales, una cantidad de desafíos los cuales son necesarios para afrontar las contingencias, afrontar la improvisación que es necesaria para desarrollar las conexiones que no están instituidas. Y de estas maneras es que la institución nos captura, corriendo entre contingencias. La institución fluida nos captura fluidamente. No nos captura haciéndonos repetir como la institución sólida. Nos captura haciéndonos crear como la institución, haciéndonos crear como nos hace crear el mercado. Esto es algo importante de las condiciones de época, ¿no? El mercado en la fluidez. El mercado es lo que hace que el Estado se desplace, el mercado es lo que hace que el Estado quede desplazado de su lugar de meta-institución. Pero el mercado no se conecta, no se convierta en una meta-institución nueva, sino que es otra red de redes donde aprendemos a conectar. En esa gestión de conexiones permanente es que tenemos que desarrollar una creatividad y es donde nos vemos capturados. Capturados sería, por ejemplo, lo que les contaba de llamar a la policía o de arreglar la alimentación de unos chicos a través de vales y un local de comidas. Creatividad para las conexiones podría ser... Yo di clases en un bachillerato popular unos años. Ahí conocí a una señora que se llamaba María. María en el bachillerato popular estaba haciendo su primera formación no paga. Ella, además de tener un plan social, iba
a las capacitaciones que daba que daba el gobierno de la ciudad o el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, cualquiera, pero las capacitaciones que eran pagas. Entonces un día por ahí hacía higiene de alimentos, otro día hacía un curso de peluquería, otro día, no sé, de dactilografía, ya es muy antiguo, ¿no? Pero hacía otro. ¿Qué quiero decir? Que María era una empresaria de las conexiones que podía hacer con las diferentes instituciones fluidas, que los recorridos entre las instituciones, es decir, las conexiones entre esos cursos, eran conexiones precarias, diseñadas por una de las usuarias de esas instituciones y que podría haber sido otra. Bien, mi libro habla de las instituciones, pero más de la mitad del libro habla de casos que tratan de fugar de las instituciones. Y les voy a contar uno o dos. Uno que está en el libro y uno que no está en el libro. En la escuela número 4 de Chubut, una escuela primaria, las docentes vieron que había una chica que se llamaba Frida, una chica que faltaba mucho. Van a la casa a visitarla, a ver qué pasaba. Resultaba que Frida vivía en una isla, y cuando subía la marea, Frida no podía cruzar, y no podía ir a la escuela. Entonces las maestras dijeron, hay horarios de pleamar y bajamar, o sea que hay horarios en los que Frida puede venir a la escuela, aunque no sea siempre el mismo horario. Entonces la directora de la escuela cuenta en un libro que escribió con estas experiencias, cuenta que a veces Frida llegaba a la hora del almuerzo y almorzaba con la secretaria de la escuela, aprendía cosas con ella, otras veces limpiaba las aulas con la portera de la escuela, aprendía cosas con la portera de la escuela, o estaba en la biblioteca, otras veces sí podía estar con su grado. A ver, les voy a leer cómo dice la directora. ¿Qué significaba para nosotros brindarle a Frida un lugar cuidadoso? Perdón, no sé si están viendo, bueno, lo leo así, no importa si no lo están viendo. ¿Qué significaba para nosotros brindarle a Frida un lugar cuidadoso y bello que se arme con la marea? ¿Qué podíamos hacer como escuela para que ella tenga lo más cercano posible a lo que necesitaba? Bueno, entonces, lo que hace esta escuela no es personalizar los horarios del grado, porque eso hubiera desarmado el grado. Lo que hace esta escuela es componerse con las mareas y con Frida. Y de esta manera creo que se puede ver que se diferencia la composición singular, se diferencia por un lado de la homogeneización estatal nacional, la homogeneización sólida de las instituciones clásicas. Si hubieras querido homogeneizar a Frida, seguramente la hubieras excluido. Pero por otro lado,
se diferencia esta composición singular de la demandificación propia del operador institucional. ¿Qué demanda hubiera sido? Por ejemplo, conseguirle un bote o, por ejemplo, hablar con desarrollo social para que le consiga una vivienda en tierra firme. No sé, diferentes reclamos que hubieran postergado, no solo postergado la integración de Frida, también hubieran postergado el momento de pensar cómo se compone la escuela con Frida y con las mareas. Entonces, acá esta escuela piensa, la número 4 de Chubut, pensó con Frida cómo ser escuela en condiciones de heterogeneidad. Me explico, no es un intento de restituir las viejas condiciones sólidas, pero tampoco es una customización mercantil para cada alumno. Bien. El otro ejemplo que no está en el libro, en mi libro, digo, es algo que nos contó Aida Perugino en este curso hace un par de reuniones. Hablaba de los lugares que trabajan con adicciones. Ella decía que muchas instituciones que trabajan con adicciones en los barrios están asentadas en intereses religiosos o partidarios o económicos. Decía que hay todo un mercado alrededor de las adicciones, planes, becas, subsidios, etc. Estas diferentes instituciones, que para mí, por estar en nuestra época, son instituciones fluidas, estas diferentes instituciones que gestionan planes y becas y subsidios, las gestionan con diferentes lugares, puede ser con un organismo internacional, con una fundación, una ONG, o con un ministerio, que puede ser de nación o de ciudad, o del municipio que se trate. Bueno, gestionan diferentes conexiones ad hoc. Ella decía que cuando se trabajaba con adicciones no había, Aida Perugino decía, no había que incluir al pibe con adicciones, que había que incluir la singularidad del pibe con adicciones. Y ya cuando hablamos de incluir una singularidad, la palabra inclusión se torna problemática, porque incluir es incluir en un conjunto establecido. El trabajo singular ya es un trabajo de singularización, un trabajo de inventar y de componerse con una alteridad. No se trata entonces de restituir, un poco es el trabajo que hacía la institución donde estaba Perugino. Crear un espacio de ternura, decía ella, donde alojar esa singularidad, donde alojar la demora para conocer la trama del adicto o adicta. Bien. Un poco a mí me parece muy importante mostrar las capturas, que serían las capturas de la institución, y me parece muy importante mostrar las contraoperaciones posibles contra esa captura. Por eso les conté lo de la Escuela 4 de Chubut o lo de Amaltea, el lugar donde trabaja Perugino.
Bien, ahora me gustaría escucharlos a ustedes, pero para cerrar quería comentarles por qué elegí la canción esta del Cuarteto de Nos que estaba al principio, Lo malo de ser bueno. Una es porque nos muestra las paradojas, o digamos, subraya muchas paradojas. Chao, Diego. Y un poco nos encontramos con muchas paradojas en las instituciones, ¿no? Porque las instituciones se forman, se fundan queriendo resolver un montón de cosas y teniendo pocos recursos. Pero también porque también puede haber otra paradoja, que es que son fluidas y sin embargo nos capturan y nos impiden pensar. Cuando había instituciones sólidas, creíamos que la fluidez era lo que necesitábamos para poder pensar. Y quizás en esos tiempos era así, y las intervenciones institucionales del análisis institucional iban en ese sentido. Pero hoy, cuando vivimos en un mundo fluido y acelerado, la fluidez va acompañada de velocidad, y esa velocidad nos hace recaer en automatismos. Entonces, hay una gran ambigüedad, porque fluidez quiere decir precariedad, precariedad quiere decir desborde y automatismos. Y hay una canción, una línea del estribillo de la canción, que es ¿cuánta ambigüedad? Esta vida me va a matar. Bueno, un poco este trabajo de conceptualizar las instituciones fluidas o instituciones busca encontrar una orientación, una forma de discriminar las ambigüedades y poder pensar cuándo me tengo que componer con Frida y dejar de customizar, por ejemplo, o cuándo tengo que alojar una singularidad y no medicar al adicto, como otro ejemplo. Bueno, si después quieren les cuento un trabajo que hace una ONG creando un más allá con consorcios. Pero ya hace casi una hora que estoy hablando y quiero escucharles a ustedes. Componer sería lo opuesto a customizar, sería ir más allá de customizar. Customizar sería individualizar, sería personalizar para el cliente y tratar de digámoslo así, retenerlo y no albergarlo. En cambio, componer, a mí me parece que tiene más que ver con armar un nosotros, un colectivo singular que en esa singularidad piensa un problema y no satisface una demanda. Bien. Espero que eso aclare un poquito. Les escucho. Bueno, abrimos acá los comentarios, las preguntas, las resonancias. Upa. Qué silencio. Yo por ahí quería como retomar como un hilo de lo que habías traído al principio, ¿no? Como porque estabas definiendo las visiones o las definiciones más clásicas de institución con Durkheim, con Parsons, y te quería preguntar ahí cómo
digamos, esa idea de la institución, ¿no? Cómo llegás a ella y por qué as, ¿no? ¿Cómo llegaste a esa conceptualización? Es una pregunta un poco amplia, pero digo, porque como que pasamos de la visión más clásica a pensar las instituciones, ¿no? Y entiendo que situás ahí como el punto de quiebre en la mitad del siglo XX, como, eso sí, podías como retomar un poco ese hilo. No, el punto de quiebre lo situó después de nuestro 2001. Acá ahí está bueno, retomar algo de eso, sí. Sí. Claro, la institución es algo que hacen las instituciones para poder seguir existiendo. Se fluidifican para poder funcionar eficazmente, después de que en 2001 les dijeron que se vayan todos. Por eso lo veo así, ¿no? Y por eso, por eso interpreto yo esta satisfacción por esto esta ansiedad por satisfacer, porque les dijeron que se vayan todos, y porque todo el tiempo hay una actitud de me puedo ir. Hoy, digamos, clásicamente en las instituciones teníamos la idea de que alguien entraba, permanecía, quizás salía, quizás se quedaba ahí toda la vida en la institución. Hoy, cuando alguien entra, no sabemos por cuánto tiempo se queda. Más que entrar, es un toco y me voy. Estos serían los recorridos institucionales. Entonces, sí, yo me salteé contarles por ahí que mi trabajo buscaba, cómo surgió, ¿no? Buscaba ver si hubo una destitución del Estado-Nación y sus instituciones a fines de los 90, y una destitución que fue muy clara en 2001-2002. Un poco mi trabajo fue después ver cómo hicieron el Estado y las instituciones para seguir funcionando. Y para los historiadores es básico que cuando cambian las condiciones tienen que cambiar las prácticas. Ya no se podía, nunca se puede en la historia volver a las condiciones anteriores. No se podía volver al capitalismo fabril, para ser claro. Seguíamos en el capitalismo financiero, aunque ya no estaba Menem, y las instituciones, a pesar de que Leukovich decía, sí, era un adaptarse a las nuevas condiciones. A pesar de que las instituciones a pesar de que Ignacio Leukovich había dicho que las instituciones perdieron su sentido, de alguna manera seguían funcionando. Y entonces, ¿cómo decir que eran instituciones distintas? Y bueno, se me ocurrió este neologismo, ¿no? Institución, ese prefijo as no quiere decir nada en especial, pero sí quiere diferenciar de institución, de destitución y también de restitución. Porque restitución es como lo entendía el kirchnerismo en su intento por volver al viejo Estado-Nación, que por supuesto para mí no volvió. Por eso lo llamo Estado postnacional. Bueno, no sé, a mí me gustaría ver si en los lugares por donde andan ustedes, no sé, pasa algo de lo que conté, o de alguna manera les resonó algo parecido.